Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la resolución de ecuaciones logarítmicas. También les recuerdo que en anteriores videos hemos dado solución a este tipo de ecuaciones aplicando la definición de logaritmo y sus propiedades. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Siempre que resolvemos una ecuación logarítmica, cualquier otra ecuación, es conveniente hacer la respectiva verificación. En este caso, ¿por qué es necesario hacerlo? Recordemos que lo que tenemos que hacer acá es conseguir el valor de la incógnita. Entonces, ese valor de la incógnita que hemos conseguido, tenemos que verificar que al ser sustituida en el argumento, esta parte debe darnos mayor que 0, es decir, una cantidad positiva. Porque si no logramos verificar esta parte, significa que la ecuación como tal no tiene solución o simplemente hemos cometido un error en el cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a evitar hacer la verificación, porque en la práctica a veces hacer la verificación pues resulta un proceso un poco tedioso, a veces con más dificultad que en la misma resolución de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer acá es que para evitar, repito, esa prueba, vamos a estudiar los argumentos de cada uno de los logaritmos que aparecen acá. Repito, sabemos por propiedad que este argumento debe ser mayor que 0, es decir, 17x menos 15 debe ser mayor que 0. Si yo despejo esta desigualdad, tendría que sumarle 15 a ambos lados de esta ecuación, de tal manera que me va a quedar que 17x es mayor que 15. Para quitar este 17 de acá, pues divido toda la desigualdad entre 17 y me va a quedar que x es mayor que 15 17a. Como esta desigualdad yo la puedo transformar a algo que se llama intervalos, aquí lo que significa que los valores de x son mayores, o todos los valores de x mayores que 15 17 avos, de tal manera que esto se transforma en este intervalo hasta más infinito. Significa que para este logaritmo en particular, la solución van a ser todos los números que sean mayores que 15 17 avos hasta el infinito. Pero eso es para este logaritmo. Ahora tenemos que estudiar el argumento del siguiente logaritmo, es decir, que ese argumento es 2x, obviamente por propiedad eso tiene que ser mayor que 0. Si despejo la x acá, tendría que dividir toda la desigualdad entre 2, de tal manera que si divido entre 2 acá, esto se simplifica, me quedó x mayor que 0 entre 2, eso me da 0. Esto se transforma en el intervalo, aquí son todos los números mayores que 0, es decir, intervalo abierto desde 0 hasta más infinito. Esta es la solución para este argumento, para este logaritmo que está acá. Pero lo que nos interesa es saber la solución que sea común para los dos logaritmos. Eso lo vamos a ver mediante una gráfica. Aquí ya tenemos la recta numérica, la recta real, que va desde menos infinito hasta más infinito. Ubicamos estos dos puntos, el número 0 y 15 17 avos. Y vamos a graficar estos dos intervalos. El primer intervalo nos dice que va desde 15 17 avos abierto, es decir, que no lo contiene, hasta más infinito, de tal manera que si lo graficamos acá tenemos lo siguiente: desde 15 17 avos, o sea mayor que 15 17 avos, hasta más infinito. Y este intervalo del segundo argumento va desde 0 hasta más infinito, es decir, 0 abierto, es decir, que no lo tomo, no lo incluyo, hasta más infinito. Vamos a hacerlo en este sentido y observamos que donde se cruzan esas líneas es porque tienen elementos en común. Por lo tanto, en este logaritmo en particular, la solución debe estar comprendida estrictamente desde mayor que 15 17 hasta más infinito. Es decir,
cualquier número que nos dé allí el valor de x, para que sea solución válida, debe estar comprendida en este intervalo, en ese segmento de recta. Eso es lo que vamos a verificar a continuación por medio de la resolución de la ecuación. Bien, la ecuación que nos dio a resolver es esta que está acá. Recordemos que se llaman ecuaciones logarítmicas porque la incógnita está dentro del argumento de cada uno de estos logaritmos. Tenemos logaritmos, un logaritmo en la parte izquierda, un logaritmo en la parte derecha. Lo que vamos a hacer es que vamos a reunir los logaritmos hacia un solo lado. Es decir, vamos a quitar el logaritmo aquí que tiene signo menos, lo vamos a quitar de acá para dejarlo en la parte derecha. Para lograrlo, sencillamente lo que hacemos es sumarle menos logaritmo en base 2 de 17x menos 15 a ambos lados. Haciendo las respectivas operaciones en cada uno de los miembros, observamos que esto se simplifica y aquí me va a quedar solamente 3. Igual tenemos un logaritmo que tiene positivo, signo positivo, negativo. Comenzamos por este que está acá, es decir, logaritmo en base 2 de 17x menos 15 menos logaritmo en base 2 de 2x. Aquí observamos que en la parte derecha tenemos la diferencia de logaritmos. Por lo tanto, si aplicamos las propiedades, esto sería 3 igual a logaritmo en base 2 de un cociente, ¿sí? De 17x menos 15 entre 2x. Esto aplicando la propiedad de logaritmo. Aquí ya tenemos un solo logaritmo, entonces ahora lo que vamos a aplicar es la definición de logaritmo. Entonces, esto sí y solo sí. Recordemos que los logaritmos son exponentes. En este caso, el logaritmo de esta expresión vale 3. Por lo tanto, es el exponente a la cual hay que elevar esta base de logaritmo, que ahora se convierte en la base de una potencia. Entonces, me quedaría 2 elevado al cubo va a ser igual a este argumento que está acá, es decir, 17x menos 15 sobre 2x. Ahora procedemos a resolver esta ecuación, que es una ecuación racional, es decir, que x acá no puede valer nunca 0. Lo primero que vamos a hacer acá es eliminar este 2x que está acá. Para ello vamos a multiplicar toda la igualdad por 2x y nos va a quedar de la siguiente manera, es decir, 2x por, en este caso, 2 al cubo sería 8, vamos a hacerlo directamente. Esto igual a 2x que multiplica a toda la expresión, es decir, 17x menos 15 sobre 2x. Esto lo hicimos con la finalidad de que este 2x que multiplica con este 2x que divide se simplifica. Aquí me quedarían 2 por 8, 16x. Esto va a ser igual a 17x menos 15. Entonces vamos a dejar las x o la incógnita hacia un solo lado y los números hacia el otro. Entonces vamos a quitar este 17x de la parte derecha. Para ello yo voy a restar 17x a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, operando tengo lo siguiente. Aquí sería 16 menos 17, pues una operación de números enteros. Obviamente se tienen que restar y el signo del resultado pues va a ser del signo del que tenga mayor valor absoluto, que en este caso es 17. 17 pues tiene signo menos. 17 menos 16, eso es una x. Ese coeficiente 1 pues sabemos que es innecesario colocarlo. Igual, esto se simplifica y me queda menos 15. Todavía no está despejada x porque le antecede el signo menos. Para ello vamos a multiplicar toda la igualdad por menos 1. Es decir, multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad y esto se me convierte en menos por menos es más, es x. Y 15 por menos 1, pues eso es 15. Es decir, ya tengo mi posible valor. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comparar este resultado con lo que hicimos inicialmente.
Para mayor comprensión voy a copiar la parte el gráfico que hicimos para comparar este resultado en este espacio que está acá. Ya he copiado lo que hicimos al inicio del ejercicio, era este esquema que está acá. Ya dijimos que para que el valor de x que yo consiguiese fuese una solución válida y no una solución extraña, tenía que estar comprendida en esta área que es común para los dos logaritmos, es decir, en este intervalo 15/17 hasta más infinito. Y observamos que el número 15 que hemos conseguido como solución lo podemos ubicar por acá. Es decir, que está dentro de esta área que es solución. Por lo tanto, el número 15 o x igual a 15 es una solución válida en nuestra ecuación logarítmica.